Lady, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Empezamos nuestra clase. Bienvenidas, compañeras y compañeros. Vamos a continuar con el tema del despojo, que es uno de los temas que se va a abordar en nuestra evaluación. Solo para recordar, jóvenes, en tanto ingresan otros compañeros a nuestro salón, para recordarles que el examen, el primer parcial, pues se realiza la próxima semana, el 1 de marzo, como está calendarizado oficialmente por la facultad, por junta directiva de la facultad, jóvenes. Y el examen se va a realizar en la plataforma Classroom que estamos utilizando, cuyo código ya es de su conocimiento, jóvenes. El código es TLQ, B labial, SZ. Por favor, que ustedes ya, pues es de su conocimiento, pues se les asignó incluso oportunamente al momento de su inscripción. Pues, en esta plataforma nos vamos a evaluar en esta primera oportunidad. Sin embargo, veremos para el segundo examen parcial, jóvenes, creo que vamos a utilizar Moodle RAD, ya que la facultad está trabajando precisamente en esta plataforma. De momento no ha sido posible su utilización. Hemos realizado los exámenes en esta plataforma en otras oportunidades y en este momento, les decía, no es posible porque yo creo que se está actualizando información, además de la asignación de compañeros que están ingresando a la facultad específicamente. Entonces nos vamos a examinar pues en clase. En relación ya al tema que estamos abordando, jóvenes, solo quisiera compartirles, si me permiten, por favor, para continuar sobre el tema del despojo. Hablábamos, ya entramos a la reforma liberal, por este lado, por acá andamos, jóvenes. En cuanto a la reforma liberal, solo vamos a admitir a otro compañero. Pues aquí estamos en esto de la reforma liberal, jóvenes. Y especialmente pues arranca a partir de 1871. Solo si me permiten, por favor, solo admitimos a los compañeros. Tenemos acá ahí estamos grabando, ¿eh? Entonces tenemos, jóvenes, ya la época de la reforma liberal, no sin antes, tal vez muy brevemente, retroceder muy brevemente, jóvenes, en relación al régimen anterior. No sé, ¿alguien tiene alguna intervención? Creo que hay un micrófono. Ay, ya, muchas gracias, muy amable. Aprovecho, jóvenes, creo que a partir precisamente del viernes estamos pasando el listado de asistencia al salón, jóvenes, y bienvenidos al salón, jóvenes. Realmente que tienen libertad para ingresar al salón. Sin embargo, pues vamos a implementar esta forma para que ustedes puedan firmar su asistencia, jóvenes. Estaremos ampliando más esta información. Decía, jóvenes, en cuanto a reforma al despojo, quisiera volver muy brevemente acá, jóvenes, al tiempo del gobierno de José Rafael Carrera y Turcio, el famoso Rafael Carrera, que jugó un papel importante en la vida política del país como gobernante durante un largo lapso. Y luego, pues tenemos que Rafael Carrera, jóvenes, les decía el otro día, un gran guerrero. Y solo quisiera agregar esto muy brevemente antes de que se pierda la información o se me vaya la información, jóvenes. El gobierno de José Rafael Carrera y Turcios contó con el apoyo de la población maya, población indígena. ¿Y cuál fue una de las razones principales
por las cuales la población indígena se incorporó, se envió, estuvo en las filas del movimiento de levantamiento armado, jóvenes, de Rafael Carrera en contra del gobierno de Mariano Gálvez, principalmente hablamos del doctor Mariano Gálvez, pues básicamente porque, como se indica acá, jóvenes, quisiera decirles, vamos a admitir a sus compañeros. Por favor, si se queda alguien, les ruego, me avisan, a veces se me escapa un poquito. Entonces, tenemos jóvenes que hablábamos de que los indígenas eran tributarios de la corona española durante el régimen prácticamente colonial, a partir de la creación de los de indios o de los pueblos indígenas o de las comunidades indígenas, y pues, cualquiera de estas denominaciones, así como aparecen también en las cédulas reales. La creación, se habla indistintamente de pueblo indígena, comunidad indígena, poblaciones indígenas o pueblo de indios. Más ha destacado así este concepto el profesor Severo Martínez, pero obviamente era parte del lenguaje colonial, pues. Entonces tenemos que en ese entonces, decíamos, al crear los pueblos indígenas, hablábamos un poco como restitución de tierras, del concepto de restitución de tierras. También les indicaba, jóvenes, en qué consistió esa restitución. No es reivindicación de tierras, les decía, como aparece en, eh, en, en el derecho civil. Entonces acá se implantó, pues venía esa eh, carga sobre la población indígena como tributario de la corona. Sin embargo, en 1820, mediante las Cortes de Cádiz, levantan esa medida, ya dejan sin efecto esa medida en cuanto a que los indígenas fueran tributarios precisamente de la corona española. Sin embargo, cuando Mariano Gálvez está en el gobierno, nuevamente implementa esta disposición legal referente a que los indígenas pues tenían eran tributarios, obviamente ya no del rey, sino que del Estado español, guatemalteco, del Estado nuestro que se estaba conformando. Razón por la cual, como se indica acá, jóvenes, a Rafael Carrera habló con los indígenas, especialmente con los líderes de las etnias o de la comunidad maya quiché, en el departamento de Quiché, Totoricapán, e incluso parte de Reu, una parte también de Mazatejones. Habló con los líderes quichés, de igual manera con los líderes de la comunidad maya Anjobal, por la parte de Huehuetenango, que es hoy Santa Eulalia, San Juan Chicobe, San Pedro Soloma, donde está el asentamiento de la comunidad Anjobal. De igual manera con la comunidad Mayamán, con los MAM, de Huehuetenango, de San Marcos, que también hay presencia de la comunidad maya, de la comunidad MAM en San Marcos. Pues acá Rafael Carrera va a ofrecerle, si llegaba al gobierno, de levantar precisamente esta disposición legal en cuanto a que los indígenas quedaran libres de pagar tributos. Entonces fue uno como de los incentivos para la población indígena de participar en el movimiento militar prácticamente, en el movimiento militar de José Rafael Carrera y Turcios. Y efectivamente, una vez llegó al poder Rafael Carrera y Turcios, cumplió con su palabra al liberar de esta carga impositiva de carácter tributario a las poblaciones indígenas de nuestro país. Y
pues tenemos acá una expresión, si quieren ustedes, así textualmente encontramos en estos documentos a los cuales hemos acudido, jóvenes. Se señala que poco antes de morir, en abril de 1865, Rafael Carrera expresa, o de manera expresa, señala o dice, les dijo a sus trabajadores cercanos, esta expresión y el concepto a mis indios me los cuidan. Un tanto, si quieren ustedes, bajo el carácter paternalista, pero también a efecto de evitar nuevamente que la población indígena, la población maya, quedara subyugada a pagar tributos, pues. Realmente, como sucedía durante la colonia y luego en la implementación de esta misma disposición legal durante el gobierno del, del doctor Gálvez. Luego se señala, jóvenes, acá al tomar el poder los criollos liberales, pero vamos a ver, no es entre los criollos liberales y especialmente quisiera señalarles acá, y esto lo vamos a ver en en el próximo punto de nuestro programa, en el próximo módulo, cuando hablemos precisamente del concepto y del fenómeno o del movimiento de asimilación en nuestro país específicamente, jóvenes, que los criollos, los hijos de los peninsulares, de los españoles, padres españoles, como veremos al final de esta exposición, tres conceptos creo que importantes que tuvo mucha relevancia durante el régimen colonial, y la población mestiza o la población ladina, que no todas, por supuesto, pero que van a accesar al poder político. Es el caso precisamente de Justo Rufino Barrios. Entonces, ahí hay una derogación del código indígena y se implementa el reglamento de jornaleros, como vamos a ver en este momento. Ya les adelantaba en la otra clase, jóvenes, las dos medidas importantes que va a tomar el régimen liberal de Justo Rufino Barrios Abreu. Creo que es muy importante, porque acá el concepto de despojo se va a dar, no tanto les indicaba el otro día, jóvenes, sino que el enfoque que estamos teniendo acá del despojo es precisamente de comunidades, de pueblos, derechos específicamente, decíamos, a la propiedad de la tierra fundamentalmente, pero adicional a eso también les decíamos el despojo material, digamos, el despojo meramente material, trasciende, va un poquito más allá al realizar también el despojo de valores, de instituciones, de principios que forman parte de las comunidades indígenas. Así tenemos, les hablaba del decreto número 170, jóvenes, el decreto de redención de censos, aquí nos quedamos, impulsó la expropiación de las tierras comunales de las comunidades indígenas, la propiedad dedicada a cultivos de subsistencia, no tanto los ejidos jóvenes, sino los terrenos comunales que eran un poco más amplios, los más extensivos, donde se practicaba una agricultura más extensiva y también de manera intensiva. A diferencia de los ejidos, recuerden que va a formar parte precisamente del municipio, pero es más pasto, principalmente, o para leña, si queremos jóvenes, en tanto que estas tierras comunales eran precisamente para este tipo de trabajo agrícola, para la explotación agrícola. Así encontramos también otra medida muy importante eh, que casi se repitió durante la reorganización del régimen de la colonia en 1540, decíamos jóvenes, se emite el reglamento de jornaleros. Es el decreto número 177 de fecha 3 de abril de 1887. En esencia, esta disposición legal, este reglamento, consagra el trabajo forzado, el trabajo obligatorio de la mano de obra indígena. Y
obviamente, jóvenes, es el trabajo gratuito, el trabajo regalado, que se va a realizar en las plantaciones de café, muy especialmente porque ya durante el régimen de Justo Rufino Barrios se intensifica la explotación, el trabajo del café. Como se indica acá, producto agrícola que vino a sustituir a la grana, a la cochinilla, al tinte natural. Y razón pues por la cual estas tierras comunales expropiadas, leía el otro día más o menos el artículo 6 de este de 270 jóvenes, va a afectar precisamente, no me permiten por favor, va a afectar estas tierras, como se indica acá, jóvenes, la formación de dichas listas no excusa a los poseedores de ejidos. En algunos casos, algunas municipalidades entregaron a algunas comunidades los ejidos. No estamos hablando de manera individual desde la perspectiva del despojo o terrenos comunales, de hacer presente a las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos de fecha 1870. Y el reglamento de jornalero, decíamos, eh, el decreto establecía que los indígenas quedaban obligados a trabajar en las fincas cuando los dueños de estos lo necesitaran y sin importar en dónde se encontraran, y también quedaban bajo la tutela de las autoridades locales, quienes se encargaban de velar porque los contingentes de indígenas fueran enviados a las fincas. Dos aspectos tenemos acá, jóvenes, en relación a la distribución de los indígenas, sobre todo, por decir así, a la pedida de los indígenas para que fueran a trabajar a las comunidades, pues les correspondía todavía a las autoridades indígenas que estaban al frente de los cabildos o ayuntamientos indígenas. Se les entregaban una lista para que estos hicieran aquí viene una nueva figura jurídica de carácter económico, hicieran el repartimiento de la población indígena para que fueran a trabajar al campo y para que no se escaparan. Llevaban grupos de personas, hacían turnos en los trabajos de una semana, se turnaban y para regresar nuevamente a sus localidades, a sus municipios, a los pueblos indígenas. Razón por la cual se indica acá que a las autoridades locales, a estos alcaldes, lo que inicialmente veíamos cuando se formaron estos grupos, a los principales, a la élite indígena, se encargaba precisamente de velar porque se llevaran estas personas a trabajar a los campos. Entonces aquí tenemos el nuevo repartimiento. Vimos el viejo repartimiento durante la colonia. Recordemos, jóvenes, el repartimiento también estaba en manos, prácticamente le correspondía realizar a las autoridades indígenas con el apoyo de las autoridades administrativas, por qué no decir, policíacas, militares, para conducir a personas durante la colonia. En tanto que acá pues también se va a tener asistencia de las autoridades policiales y también del ejército para el traslado de las personas a las unidades de producción agrícola, especialmente del café. Por otro lado, también durante el régimen liberal se emite el decreto 126, ley de vialidad, que también, jóvenes, acá se impulsa o se consagra, si queremos, acá el trabajo obligatorio de la mano de obra indígena para la realización de obras públicas. Entonces, acá
decíamos, hablábamos de este despojo, jóvenes, prácticamente no solamente se ha quitado nuevamente las tierras a las comunidades, sino que también se les quita la posibilidad de trabajar libremente eh, a los miembros de estas comunidades, a los indígenas que habitan estas comunidades. Entonces, se cierra la posibilidad de seguir construyendo o reconstruyendo, si fuera el caso, sus propias comunidades, sino que prácticamente durante el régimen liberal se ve compelido nuevamente la población indígena de trabajar, de trabajar y trabajar. Y obviamente trabajar en su propio sustento, pues, para sostenerse a sí mismo y para sostener a su familia. ¿Cuáles son los elementos sobresalientes del reglamento de jornaleros? Destacamos estos elementos, jóvenes. El jornalero tiene la obligación de trabajar en una finca rústica como en forma de pago personal. Luego se implementa una libreta para ejercer el control sobre los campesinos indígenas. Y tenían que portar una libreta, ese no aparecía de que habían prestado sus servicios durante determinado tiempo, pues eran encarcelados, eran sometidos a encarcelamiento. Asimismo, el reglamento de jornaleros, en el reglamento de jornaleros encontramos una división de los trabajadores, eh, o una categorización, si quisiéramos, jóvenes, en tres clases. Están los colonos, están los jornaleros habilitados y están los jornaleros no habilitados. ¿A quienes se les consideran colonos? A aquellos trabajadores, se indica acá, contratados para vivir y trabajar en una finca. Los jornaleros habilitados a cambio de pagos anticipados trabajan desquitando una deuda, por lo menos en papel, porque aquí precisamente se van a dar los repartimientos o el nuevo repartimientos del que nos habla el profesor Severo Martínez, del nuevo repartimiento de indios, la nueva institución de repartimiento de la mano de obra indígena. Y por otro lado, los jornaleros no habilitados, aquellos comprometidos a trabajar por cierto tiempo sin recibir pagos por adelantado. Son aquellos trabajadores que están alrededor de las unidades de producción y no necesariamente indígenas. Dado el esquema rural que se traía de la colonia, jóvenes, habían poblaciones, especialmente población mestiza, alrededor de las fincas, de las unidades de explotación agrícola, vivían libres y se movían de un lugar a otro, y entonces se les consideraba como jornaleros no habilitados, comprometidos, como se indica acá, jóvenes, a trabajar por cierto tiempo sin recibir pagos por adelantado. Quisiera agregar acá, por favor, en cuanto a los colonos, el rasgo distintivo de un colono, el rasgo distintivo, jóvenes, podríamos decir fundamental de un colono, de un trabajador colono, es ese trabajador probablemente contratado verbalmente, decir, bueno, mire, venga a trabajar a mi finca, a mi hacienda, a mi unidad de explotación agrícola. Pues le voy a dar tierra. Aquí hay tierra para que la trabaje. Bueno, ahí a cambio, pues va a trabajar para mi servicio, especialmente en la explotación agrícola, ¿no? Pero pudiera ser un poco también fuera de la explotación agrícola, pero el enfoque es especialmente para el trabajo en la finca, en la explotación agrícola o en la unidad de producción agrícola. Y ahí vivían los mozos colonos. Ahí nacían los mozos colonos. Crecían los mozos colonos y morían los mozos colonos, como más o menos pasó durante la colonia, pero especialmente en esta parte, jóvenes. Entonces aquí vamos a encontrar precisamente el colonato. Y el colonato es eso, son trabajadores
son campesinos, son trabajadores del agro, son trabajadores agrícolas que viven en la finca, hayan nacido en la finca, ahí crecen en la finca y mueren en la finca sin posibilidad de salir de la finca. Probablemente podríamos hablar de aquella idea Es que la idea, bueno, al menos de los que a mí me gusta. del feudalismo, jóvenes. Prácticamente el trabajador, el siervo de la gleba, quedaba adscrito precisamente a la finca. Repito, hoy día todavía tenemos mantos, algunos mantos de colonato en Guatemala. Entonces, por favor, tomemos en consideración esta división del reglamento de jornaleros. Los colonos, los jornaleros habilitados van a ser aquellos trabajadores que están situados en estas comunidades indígenas o en los pueblos indígenas y se van a trabajar a las unidades de producción agrícola, especialmente acá de tierra fría, a la costa. Entonces aquí incluso vamos a ver en la historia de Guatemala desde el punto de vista agrícola, se habla por ejemplo de enganchadores, de personas que van a contratar a estas personas ofreciendo a cambio un pago anticipado, un adelanto del pago para que se trasladen precisamente las unidades de producción agrícola, los ganaderos habilitados. Y a cambio de ello, pues regresan nuevamente a estas unidades de producción agrícola, siempre bajo el control de las autoridades locales. Y el granero, les decía, jóvenes, el trabajador libre que está en el campo y obviamente pues, necesita sobrevivir. Aquí tenemos la circular de 1876 que el gobierno va a dirigir a los jefes políticos de aquel entonces. Hoy podríamos llamar a los gobernadores departamentales. Vamos a leer una parte de esto, jóvenes. El único medio de mejorar la situación de los indios, sacándolos del estado de miseria y abyección en que se encuentran, es crearles necesidades que adquirirán por medio del contacto con la clase ladina, habituándolos también al trabajo, para que puedan llenarlas, convirtiendo útil y productiva para la agricultura, para el comercio y para la industria del país. Esa inmensa mayoría de los habitantes de la República, para la cual no ha principiado todavía a alumbrar la civilización. Esto lo admitimos acá. Y luego dice, en tal virtud, animado el presidente por el deseo de procurar a toda costa el engrandecimiento y prosperidad de la República, previene a usted, primero, que los pueblos indígenas de su jurisdicción proporcionen a los dueños de fincas de este departamento que lo soliciten el número de mozos que fuere necesario hasta 50 o 100, según sea la importancia de la empresa, especialmente empresa agrícola. Segundo, que se hagan relevos de mozos tantas veces cuantas las exige la magnitud o duración de la empresa, de modo que cuando lo pidan así los jornaleros, se renueven cada 2 semanas, a efecto de que no se interrumpan los trabajos hasta su conclusión. Cuarto, pasamos a la disposición cuarta, jóvenes, que tenga usted especial cuidado en castigar con todo el rigor que señalan las leyes de la policía a los mozos que, evadiendo el cumplimiento de su obligación, defrauden a los agricultores, debiendo además estrecharlos a llenar el compromiso contraído
y reprimir la ociosidad y la vagancia entre los jornaleros, con cuyo objeto podrá usted imponerles penas económicas. Al decirlo a usted en el concepto indicado, me suscribo, tu atento servidor Feliciano García. Entonces tenemos acá, jóvenes, le decía, el requerimiento, el pedido y básicamente el concepto de repartimiento de la población indígena para que acuda a las unidades de producción agrícola, muy especialmente en las relaciones de producción del café, en la explotación, en la producción del café, explotación del café. Y una idea creo que subyace acá y quisiera hacer el comentario al respecto, saca, al indicar la situación de los indios, de los indígenas o de los mayas, indicando acá, sacándolos del estado de miseria y abyección. Obviamente, jóvenes, 3 siglos, eh, casi 300 años de explotación, ahí sigue de explotación de la mano de obra, dedicado, como decíamos, tributar a la corona española, trabajando para sí mismos y también trabajando para las fincas y las haciendas, pues realmente refleja ese estado de miseria en que a lo largo de esos años, a lo largo de esos siglos, pues ha quedado la población indígena, que como se dice acá también en estado de aflicción. Y por otro lado, y es un poco también la idea acá, jóvenes, en el marco de las comunidades indígenas, durante especialmente después de la independencia, hablamos más o menos como unos 50 años, de 1821 o menos a 1871, jóvenes, durante este tiempo, pues la población indígena estaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace? Y acá es donde algunos sociólogos y especialmente economistas estudian la economía de la población indígena que va a producir especialmente en estas tierras café, frijol, lo que es que está a la mano de la población indígena, menos café y menos la producción del tinte, no puedo decir fundamentalmente café y frijol. Pero aquí donde decía Juárez se habla de cierta autarquía, no propiamente economía, como autarquía, la posibilidad y la capacidad que tienen las poblaciones indígenas en el marco de sus pueblos de proveerse por ellos mismos su economía, aunque sea muy pobre, aunque digamos, la calidad de los alimentos pues, sean principalmente carbohidratos, por ejemplo, pero ahí está en cierto marco de libertad produciendo esos sus bienes. Por un lado, en el campo de la economía y la poca articulación de esa producción agrícola en, en estas tierras comunales, la poca articulación, le decía, con el mercado nacional. Principalmente se coloca el maíz y el frijol en el mercado nacional, pero que para el fortalecimiento de la economía de Guatemala en general realmente era muy endeble y se veía la prosperidad y futura prosperidad en la explotación del café, en la producción del café, bueno, por ese lado. Por otro lado, desde el punto de vista social, y desde el punto de vista cultural también se manifestó esa como autarquía, esa libertad de recrear su cultura, de recrear sus valores, de recrear sus principios, sus instituciones jurídicas, sus instituciones sociales, la propia familia, religiosa, si queremos, aun cuando sea desde la perspectiva material en un estado de miseria, pero tuvo la posibilidad la comunidad indígena de como que de quitar la tierra que se había acumulado
sobre su cultura, sobre su patrimonio, para visibilizar ese patrimonio cultural. Apenas daba inicio en ese marco de autarquía, en esa vía de la autarquía de las comunidades indígenas. Es lo que sucede a nivel de las comunidades indígenas. Pero acá, jóvenes, al implementar esta medida de la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas, prácticamente se quedan sin tierra, de tierras comunales. Y la posibilidad ahora de trabajar en comunidad, pues resulta un poco más difícil. Porque vamos a ver, las comunidades indígenas se han quedado sin tierra. Entonces, razón por la cual quisiera terminar acá, jóvenes, destacar la importancia desde la perspectiva del tema que estamos manejando, el despojo, como segundo momento importante en la historia de nuestro país, la época de la reforma liberal. La primera, ya hablábamos, jóvenes, en la época prácticamente de la conquista, en la época de la invasión, en la época de la penetración, especialmente en el caso nuestro española, jóvenes, al apoderar del rey de todas las tierras, ya en su calidad de amo y señor de estas tierras. Y por otro lado acá, durante el régimen reforma liberal, Justo Rufino Barrios va a expropiar estas tierras. Y quizá con la diferencia, jóvenes, el Estado no se queda con estas tierras. No pasan a ser del Estado si queremos y el Estado a aprovecharlas y explotarlas, sino que las va a reducir a propiedad privada, porque las van a vender en pública subasta. ¿Y quiénes son los favorecidos, jóvenes? Pues los que tienen dinero, obviamente, para ampliar sus tierras, para ampliar la extensión de sus propiedades, de sus explotaciones agrícolas, por un lado. Y por otro lado también para aquellos que incursionaron, participaron en la guerra o en el movimiento militar que impulsó Justo Rufino Barrios para derrocar precisamente al gobierno de turno, ¿no? E instaurarse el gobierno liberal de Justo, encabezado por Justo Rufino Barrios. También, pues a los seguidores se les va a entregar tierra. Se les entrega tierra de las tierras que han sido expropiadas a las comunidades indígenas, porque el Estado no va a tocar tierras particulares, totalmente prohibido, ¿no? Y por otro lado, agregado a esto, aunque no es de nuestro interés, jóvenes, pero quisiera agregar, por favor, agregado a esto, como información adicional, creo que es importante. También vamos a ver que Justo Rufino Barrios va a expropiar las tierras de la Iglesia Católica, otorgadas por el rey en aquel entonces y durante el régimen colonial. La Iglesia Católica también obtuvo significativa tierra para tener fincas, propiedades. Y tenemos el caso, nos menciona la historia, jóvenes, lo que pasó con la Iglesia Católica y las tierras que poseía en Salamá, Baja Verapaz, donde se trabajaba la caña de azúcar. Eran de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía muchas tierras. Y Justo Rufino Barrios dijo, bueno, también vamos a expropiar las tierras en manos muertas. Y precisamente así se consideró la tierra que estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica, también fueron expropiadas. Pero les digo, información adicional, jóvenes, que también se entregaron en pública subasta, se repartieron entre los correligionarios de Justo Rufino Barrios, por un lado, y por otro lado, la venta de estas tierras al que tenía capacidad para la adquisición de estas tierras. Luego, jóvenes, pasamos acá ya a la época contemporánea, ya que después de Justo Rufino Barrios realmente no hubo ya una acción masiva del Estado, porque la perspectiva que tenemos acá, jóvenes, no es despojo por parte de particulares,
no es despojo por parte de particulares, sino que es despojo como acción del Estado para quitar tierras, para apropiarse de estas tierras, para privar a las personas, especialmente a las comunidades, hoy podríamos decir a los pueblos, al tenor de los instrumentos internacionales que reconocen los derechos indígenas jóvenes, veíamos en los derechos colectivos de tercera generación, pues hoy se habla de pueblos, de grupos, de comunidades. Eso es lo que interesa en este tema del despojo. Llegamos a la época contemporánea, casi es de nuestra época, jóvenes, tenemos conocimiento más cercano de lo que pasa a partir de 1944. Pasamos, por ejemplo, el periodo dictatorial de Manuel Estrada Cabrera, no hubo despojo de tierras a jóvenes de las comunidades mayas, de igual manera el caso de Jorge Ubico emitió las leyes de vialidad, era para obligar a los indígenas, igual para la apertura de carreteras, pero especialmente ya con la Revolución de Octubre de 1944 y la emisión de la Constitución Política de la República de 1945, pues por primera vez en esta norma de, ahí sí que mayor jerarquía, o en la norma que va a contener los principios fundamentales de convivencia entre gobernados, entre gobernantes y gobernados, entre las autoridades del Estado y la población en general. Acá ya se va a contemplar en la Constitución de la República, en el capítulo 2, cambios constitucionales, en la sección cuarta, cultura, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al establecer el artículo 80 de la Constitución. Es función cardinal de la educación conservar y acrecentar la cultura universal, promover el mejoramiento étnico e incrementar el patrimonio espiritual de la nación. En la Constitución se habla precisamente del tema étnico referido a las poblaciones indígenas, que tienen mayor presencia en la sociedad. Hablamos especialmente de las comunidades mayas jóvenes, poca presencia de los xinca, casi no se hablaba de los garífunas, sino que especialmente de la población maya en esta época. E incluso las discusiones, los temas que se abordan en la Asamblea Nacional Constituyente, que va precisamente a emitir esta ley. Se habla por primera vez promover el mejoramiento étnico, y así encontramos siempre en la Constitución de la República de 1945 en el artículo 83 de manera más expresa. Se dice, se declara de utilidad de interés nacionales el desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico, social y cultural de los grupos indígenas. Acá está de manera expresa en el artículo 83 ese reconocimiento, ¿no es? Y también la obligación del Estado de abordar el tema indígena con como era algo propio de su época, algo propio de la época del tiempo, pues aquí se habla de grupos indígenas desde la perspectiva un poquito reduccionista, si queremos, al hablar de grupos, pero repito, es propio para su tiempo. Como un primer pincelazo en el abordamiento de este tema constitucionalmente. Y sabemos, ustedes lo saben, jóvenes, ya en su formación jurídica como futuros abogados, la importancia que tiene la constitución política en un Estado de derecho, ya no digamos en un Estado constitucional de derecho. Y el plasmar en el texto de la Constitución este tipo de reconocimiento, esta clase de reconocimiento, pues es importante.
Obviamente no va a operar así por así, sino que también las personas, los grupos reconocidos son los que de una u otra manera van a realizar acciones, realizar actividades para que se operativicen estos derechos. Algunos hablan, por ejemplo, a veces son derechos programáticos, que a veces no es necesario su desarrollo, pero sin embargo hemos visto, jóvenes, que es necesaria la implementación de este tipo de derechos reconocidos a nivel constitucional. A este efecto dispone la Constitución, pueden dictarse leyes, reglamentos y disposiciones especiales para los grupos indígenas, contemplando sus necesidades, sus condiciones, sus prácticas, sus usos y costumbres. Entonces acá por primera vez hay como un espíritu de restitución, hay un espíritu de restitución a cajones de esos derechos, al plasmar precisamente ese reconocimiento en la Constitución de la República. Por otro lado, el artículo 96 se va a referir especial y exclusivamente al tema tierra. Las tierras ejidales y las de comunidades que determina la ley son inalienables, son imprescriptibles, son inexpropiables e indivisibles. Y está ya a nivel de constitución. Puede llegar cualquier persona a ejercer el gobierno y bajo el tenor de lo que dispone la Constitución de la República en el artículo 96, existiendo todavía mantos de terrenos comunales, pues se les da este carácter de inalienabilidad, no vendibles. El Estado no puede inalienar, no puede vender esos bienes. De igual manera, las tierras ejidales e imprescriptibles. Aun cuando se queden ahí, si los indígenas se trasladan de un lugar a otro, si todavía existiera el concepto, les hablaba, jóvenes, que nos trae hoy y nos apareja hoy el convenio 169 del hábitat o del territorio. Hay un desplazamiento, dejaron ese lugar porque hay demasiado calor y ahora se van a tierra fría para aprovechar precisamente esas condiciones climáticas, o al contrario, existe ese movimiento, no se pueden vender esas tierras. Y también sus derechos son imprescriptibles, no hay tiempo, como sucede, recuerden, en la ley de titulación supletoria, jóvenes, pues puede prescribir un derecho sobre la tierra, ¿verdad? Luego, inexpropiables. Al Estado también se le cierra la posibilidad de expropiar estas tierras, como sucedió exactamente durante el régimen liberal de 1871. Indivisibles. De hecho, jóvenes, este concepto de la indivisibilidad, especialmente de las tierras comunales y las tierras ejidales que van a pertenecer más a las municipalidades, la indivisibilidad, digamos, de hecho, prácticamente las comunidades jóvenes, por cuestión de costumbre, por derecho consuetudinario, si queremos, por normas sociales de las propias comunidades, si queremos, por costumbre de la indígena, eh, la tierra no se divide, pero esa tierra que pertenece a la comunidad. Entonces, y se traslada esa idea de la indivisibilidad a la Constitución de la República, de tal manera, por favor me detengo un poco acá, no obstante, también ya hablé de esto, lo que va a suceder, y veremos en un momento, Juan, con la ley de transformación agraria. El Instituto Nacional de Transformación Agraria fue creado pues, al tenor de esta ley, la Ley de Transformación Agraria. Y el INTA, al entregar las tierras bajo la figura del patrimonio agrario colectivo a las comunidades campesinas, pues
quedaban bajo la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria estas tierras durante 10 años. Y no se podían dividir, no se podían partir, no se podía hacer la partición de esos patrimonios agrarios colectivos. En tanto duraba la tutela del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Pero ¿qué sucedía? Les compartí esto, jóvenes. Inmediatamente transcurrió el tiempo del tutelaje de esos patrimonios, los campesinos empezaban a hacer sus movimientos, jóvenes, para partir precisamente ese bien comunitario, dividir ese bien comunitario y reducirlo a propiedad particular o a propiedad privada para cada uno de los miembros que formaron parte de ese régimen comunitario de tenencia de tierra, el patrimonio agrario colectivo. Y encontramos pues acá la indivisibilidad a nivel de texto constitucional. Luego señala, jóvenes, el Estado les prestará apoyo preferente a fin de organizarse en ellas el trabajo en forma cooperativa, comunitaria cooperativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 94, y deberá asimismo dotar de terrenos a las comunidades que carezcan de él. Acá encontramos precisamente dentro de la Constitución de la República, poner la idea de dotación de tierras. Y por eso les decía, podríamos hablar de una restitución de tierras a las comunidades, con una dotación de tierra a las comunidades que subsisten todavía. Y para operativizar estos principios constitucionales en relación al tema tierra, fundamentalmente, jóvenes, enfocándonos ahí, encontramos en el decreto número 900 del Congreso de la República la Ley de Reforma Agraria. En esta Ley de Reforma Agraria, pues va a prescribir algunos aspectos relacionados con la población en general, que de una otra manera también pasa por las poblaciones indígenas, jóvenes. Así encontramos en el artículo primero de la reforma agraria, en armonía con el precepto, con los preceptos constitucionales que hemos leído ya y comentado, jóvenes, encontramos. La reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la origina para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino de la industrialización de Guatemala. Esta disposición, este artículo primero, nos remonta, jóvenes, quisiera llegar acá, por favor, que todavía durante la época de la colonia, del régimen liberal, todavía se mantiene el colonato. Se mantiene el colonato, jóvenes. Las personas que nacen en el campo, como trabajadores, obviamente, en los límites, en el espacio de una hacienda, de una finca, de una unidad de producción agrícola, ahí nacen, jóvenes, ahí mueren, ahí crecen y mueren. El famoso colonato. Y el colonato hemos visto a lo largo de la historia colonial, pues se consagró, jóvenes, también para la población indígena, y de igual manera acá vamos a encontrar mozos colonos, como indica el maestro Martínez, en los pueblos o en las vías de ladinos o de mestizos, aquellos trabajadores que se mantienen todavía bajo el régimen colonial, el colonato. Y acá esta disposición precisamente de la reforma, del decreto 900, busca desarticular, o propiamente el lenguaje de la ley dice liquidar o acabar con la propiedad feudal en el campo.
Señores, ya no más feudalismo. Pero también este gobierno se da cuenta de que el capitalismo es el modo de producción que puede generar mejores condiciones materiales de vida para los trabajadores del campo y de la sociedad en general, jóvenes, no solamente de los trabajadores del campo, sino que de los trabajadores de Guatemala en general. Pero acá enfocado desde la agricultura, vamos a ver también el interés que se tiene para los trabajadores del agro e incursionar los trabajadores del agro en relaciones capitalistas de producción. Hemos hablado cuáles son los postulados de este nuevo modo de producción en la sociedad. Libertad total y absoluta para el trabajador. Puede desplazarse donde quiera, sin ninguna limitación, ¿no? Más que su nacionalidad, obviamente, ¿verdad? Pero en el marco del territorio nacional puede ofrecer y vender su fuerza de trabajo donde quiera, por un lado. Y por otro lado, el otro postulado habla de la igualdad de los seres humanos eh, en una sociedad, la igualdad de los trabajadores, para que puedan también competir en la venta de su fuerza de trabajo. Puedan competir, vender su fuerza de trabajo en estas nuevas relaciones capitalistas de producción. Y obviamente y un plano de fraternidad entre las personas dentro de la sociedad, con la mira y la finalidad de que se pudiera industrializar la explotación agrícola. Porque también acá han habido estudios jóvenes, no solamente sociológicos, económicos, históricos, desde distintas perspectivas, pero especialmente, por ejemplo, la producción del café que se va ampliando y extendiendo en Guatemala para este entonces, y realmente se está convirtiendo en uno de los productos que sostiene la economía nacional. Pero se ve, jóvenes, que la producción del café no necesita mano de obra calificada. No necesita mano de obra, jóvenes, preparada. La producción del café o el trabajo de campo, pues, del café, jóvenes, no se necesita. En otras palabras, a veces se dice, de gente estudiada. Basta y es suficiente con que la persona que vaya a trabajar el café tenga sentido común para poder sembrar el café y especialmente en el tiempo de la cosecha del café, extender los brazos, coger el fruto del café, luego ese fruto depositarlo en un canasto, en un saco o suficiente, ¿no? Y que tenga la suficiente energía y fuerza para trabajar. Puede ser bajo la lluvia e incluso bajo el calor del sol, bajo el sol. Es más, que no se necesita que sepa leer y escribir, por un lado. Y por otro lado, en sí, la misma actividad agrícola del país no necesita industrialización. ¿De qué manera se va a industrializar la producción del cabello? A diferencia, por ejemplo, vamos a ver la producción de la caña o de la producción del algodón, que era en aquel entonces de importancia, pues ahí se introdujo maquinaria para el corte del café y luego la preparación de la caña de azúcar, de igual el algodón, pero el café no daba esas posibilidades en aquel entonces. Sin embargo, como pretensión de este gobierno, persigue la industrialización de Guatemala. Y dejaron a un lado las relaciones feudales de producción. Y veamos qué nos indica el artículo segundo, articulando prácticamente estos artículos. Vamos a ver si existe esa armonía en sus enunciados, especialmente en estas regulaciones, en estas normas jurídicas. Encontramos en el artículo 2, dice, quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud. Y por consiguiente, prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos, colonos y trabajadores agrícolas. El pago
trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, cualquiera sea la forma en que subsiste. Encontramos en esta disposición del decreto 900 jóvenes, en este artículo segundo, pues acá de manera expresa, jóvenes, hay una abolición prácticamente del modo feudal de producción, de la servidumbre, que es lo que va a caracterizar precisamente el modo feudal de producción. Sin embargo, todavía algunos atisbos de esclavitud, especialmente sobre la población indígena, jóvenes. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, una de las tesis fundamentales del trabajo del profesor Severo Martínez en relación a que los indígenas pierden su calidad de siervos y prácticamente, jóvenes, dejan de ser indios. Una de las tesis fundamentales, por ejemplo, el profesor Severo Martínez, naturalmente, creo que vamos a hablar de esto, pero es decir, el trabajo obligatorio y gratuito. Esa es una de las características del siervo, o como él expresa, es una de las características fundamentales del indio. Es ser servil. Y cuando pierde esa característica fundamental del indio, deja de ser indio. De ese es el profesor Severo Martínez, que veremos oportunamente. Y le decía la esclavitud, jóvenes, sin la menor duda, a veces el colonato sutilmente, de hecho, adopta las características de esclavitud en el sentido siguiente, joven. Una persona tiene una hacienda, una persona tiene una finca, y varias probablemente. Pero en una de estas fincas está dedicado exclusivamente a los mozos colonos. Y ahí viven los mozos colonos. Ahí trabajan los mozos colonos. Decíamos, ahí viven, crecen, se reproducen, mueren ahí los mozos colonos. Y acá está el pago en trabajo de arrendamiento de la tierra. Se les da tierra muy bien, pues, pero a cambio de eso van a trabajar conmigo. Van a trabajar en mis unidades de producción agrícola. Esa va a ser la paga que van a obtener. Y ahí tienen su tierra y vean cómo producen esa tierra. Y más o menos, ¿dónde podría surgir acá la esclavitud? Si esas son relaciones feudales de producción, es pura, es una forma de servidumbre. Viene desde esta perspectiva, jóvenes, por favor. La finca se va a vender y esa finca donde está la mano de obra viviendo tiene un valor de 5 millones de quetzales. Únicamente la tierra, la finca. Pero sin embargo, como esa finca tiene mano de obra, ahí vive la mano de obra, ahí se reproduce la mano de obra, pues entonces hay que vender esa mano de obra. Entonces la finca ya no vale 5 millones de quetzales, sino probablemente 8 millones de quetzales. También hay una tasación de la mano de obra, les decía jóvenes, en 3 millones de quetzales probablemente. Entonces aquí es donde se da precisamente una forma muy, muy sutil de esclavitud. Se está vendiendo a la gente. Se están vendiendo a los mozos colonos. Y razón por la cual pues, queda acá de ese estudio que se hace del campo en esta época, en la implementación de este decreto, jóvenes, quedan abolidas todas las formas de servidumbre. Y la esclavitud, por si existiera, y la posibilidad de existencia, es esto que les planteo de manera muy sutil, o muy solapada, si quisiéramos, jurídicamente. Por consiguiente, prohibidas todas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, los colonos y trabajadores agrícolas al pago en arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas. Y acá
por primera vez en la historia de Guatemala, creo que se va a dar de manera efectiva esa libertad de la mano de obra indígena desde la perspectiva, acá jóvenes, del despojo, el aprovechamiento de la mano de obra indígena. Y creo que va a redundar, o quisiéramos decir, va en consecuencia, también las comunidades indígenas ya se han permeado un poquito para salir de sus propias comunidades e incorporarse si quisiéramos, a la sociedad en general. Aun cuando no está acá, jóvenes, por favor, no es propiamente del tema, pero quisiera agregarles, creo que es importante para nuestra comprensión, para nuestro entendimiento, jóvenes, porque también sabemos, no les anoto acá, pero en la Constitución Política de la República se van a desmantelar las alcaldías indígenas por mandato constitucional. Se van a desmantelar los cabildos indígenas, que está en manos muy especialmente de las autoridades indígenas. Sin embargo, a partir de 1871 también se permean estas comunidades porque ya no van a ser solo indígenas, sino que también van a llegar los connacionales, mestizos, ladinos, a dirigir estos cabildos, estos ayuntamientos, e incluso hay disposiciones que prohíben el ingreso a estas comunidades, pero sin embargo el movimiento social, repito, jóvenes, se va abriendo. Pero en esta época de 1945 a nivel constitucional, hablemos así, se desmantelan, pierden ese carácter que tenían, que solo era para indígenas, sino que acá la Constitución de la República va a disponer que las municipales indígenas es para todos los guatemaltecos y puede llegar cualquier ciudadano guatemalteco a dirigir un cabildo, a dirigir un ayuntamiento o a dirigir al municipio, si queremos, representada por la municipalidad, cualquier ciudadano, ya no es exclusivo de los indígenas. Entonces acá se da ese cambio, repito, no accidental, sino que de manera conexa. Les hablo de esto, jóvenes, porque entonces vamos a ver las comunidades entonces indígenas que subsisten y probablemente ya no bajo la forma del régimen municipal, van a tener tierras, conservan las tierras y, por ejemplo, les hablaba acá en el caso de Palinjo, más o menos como 100 caballerías de terreno que pertenece a la comunidad indígena, no pertenece a la municipalidad. Sin embargo, hay ejidos que son de la municipalidad. De igual manera, nos vamos a Tepane, decía jóvenes, acá cerca, e incluso Chuarrancho, existen todavía los ejidos. Y esos ejidos son administrados hoy por las municipalidades, pero no así las tierras de las comunidades indígenas. Hace más o menos como 5 o 6 años, jóvenes, en pobladores, comunidades indígenas de Chuarrancho, presentaron una acción constitucional de amparo para, ahí sí que podríamos hablar, reivindicando sus derechos comunales, jóvenes, sobre las tierras de las comunidades indígenas de Chuarrancho. Y finalmente resolvió favorablemente la Corte de Constitucionalidad a favor de las comunidades indígenas. Y estamos hablando de 100 caballerías de terreno, que no son de la municipalidad. No obstante, existen ejidos municipales. Así entonces encontramos acá, jóvenes, en el artículo 10, señala no son afectadas por la reforma agraria. C, las tierras de las comunidades agrarias llamadas corrientemente comunidades indígenas o campesinas, pero que ya no tiene la forma de municipio. Y hoy agrego esto, igual, jóvenes, así encontramos, por ejemplo, en Sololá, que ha sido uno de los pueblos con más historia municipal, pero desde la perspectiva indígena, jóvenes, sobrevivió la alcaldía indígena
y es la que ha sido digamos, muy, muy estudiada, jóvenes, tanto por nacionales como por extranjeros. Existió la municipalidad indígena, pero ya sin tierras. Pero ahí está la municipalidad indígena. Participan los miembros de la comunidad del municipio de Sololá, de la cabecera departamental. Anteriormente, la forma para poder accesar al poder, se habla ahí, jóvenes, por ejemplo, de una jerarquía para llegar al poder, empezaban por la parte de abajo a servir, a prestar servicios personales a la comunidad, para distinguirse como realmente líderes de la comunidad, servidores de la comunidad, hasta poder llegar posteriormente a ser alcaldes de la municipalidad, como ahí sí que autoridades eh, reconocidas por la comunidad. Sin embargo, más o menos como unos 20 años cambió esta forma escalonada del ejercicio del poder, la forma escalonada para llegar al ejercicio del poder, jóvenes. Eh, ¿Qué razones fueron? Pues no lo sé exactamente, pero se adoptó el régimen de los comités. Entonces ahora la constitución de las autoridades de esta municipalidad indígena de Sololá se hace más o menos como la elección que se realizan a través de los comités, cualquier otro comité, pero anteriormente era distinto. Existía, les digo, esta jerarquía escalonada, jóvenes, se empezaba, por decir así, desde abajo, poniendo a prueba la capacidad de servicio, poniendo a prueba la capacidad de entrega a la comunidad. Y ahí se iba generando liderazgo hasta llegar a la cúspide. Entonces, pero quedaron esas comunidades, razón por la cual el artículo 10 del decreto 900 habla precisamente de estas tierras y que pudieran entregarse las tierras, jóvenes. Acá, durante el régimen precisamente de la revolución, de la época revolucionaria. Y también sabemos que dentro de la historia de nuestro país, y casi aquí finalmente, jóvenes, hablar precisamente ya de restitución, creo que va a ser un poco diferente porque vamos a ver, aparece el movimiento de la contrarreforma agraria de 1904 hasta la fecha. Y una de las mayores expresiones de ese movimiento de contrarreforma que va precisamente a dejar sin efecto los alcances del decreto 900 jóvenes, va a ser el decreto número 1551. No obstante, se emitió antes del decreto 31, también de carácter contrarreformista. Luego se decretó, espero no equivocarme, pero también se decretó, se emitió el decreto 559 de carácter reformista para entregarle las tierras a quienes se les había expropiado sus tierras, obviamente los particulares y no a las tierras del Estado. El decreto 900 jóvenes tocó tierras particulares, las denominadas, las tierras denominadas, los terrenos latifundios. Sin embargo, tanto el decreto 31, 559, así como el 1551, jóvenes, pero especialmente estos dos anteriores, hacen que se devuelvan las tierras a quienes se les había quitado las tierras. Es exactamente, creo que esto es de su conocimiento, jóvenes, de su haber cultural, lo que pasó precisamente con la empresa ferrocarrilera que trabajaba en Guatemala de los Estados Unidos, a quien se le había entregado gran cantidad de tierra, desde Puerto Barrios casi hasta Escuintla, hasta el puerto, de puerto a puerto, pues se le expropiaron las tierras durante el régimen de Jacobo Arbenz. Sin embargo, a tenor de los decretos mencionados, se le devolvieron las tierras. Y así encontramos entonces en este decreto 1551, la ley de transformación agraria, les decía, que va a crear el Instituto Nacional de Transformación Agraria, dispone en el artículo 179, los ejidos que, no obstante la ayuda técnica proporcionada por el Ministerio de Agricultura, permanezcan ociosos, podrán ser expropiados para fines agrarios, después de 3 años de vigencia de la presente ley.
es decir, que se podía expropiar, pero aquí ya no prácticamente hablamos, jóvenes, de comunidades indígenas. Quizá, digamos, hacemos esta mención del artículo 100, no quizás, perdón, hacemos esta mención del artículo 179 con carácter ilustrativo, pero más con carácter, jóvenes, contraponiendo o ilustrativo, si queríamos, para entender que los ejidos formaban y siguen formando parte hoy día de las municipalidades, de las municipalidades. En tanto que las tierras comunales o cementeras, pues pasaron a formar parte de las tierras de las comunidades indígenas y pues hoy día subsisten todavía. En Totonicapán encontramos importantes números de tierras comunales denominadas parcialidades, tierras que tienen más o menos 15, 20, 25 caballerías y que hoy día las comunidades indígenas han convertido estas tierras especialmente para el tema bosque. En Bajo de la Paz, igual, jóvenes, encontramos todavía tierras comunales. Hay varias comunidades, en Tepisca, por ejemplo, e igual en Oriente, en Jalapa, encontramos tierras comunales, en Alta Verapaz, en varias partes de la República, jóvenes, que son manejadas precisamente por las autoridades ancestrales. Entonces, esto pues entendemos que los ejidos son propiamente de las municipalidades y que en algunos casos las municipalidades entregaron algunos ejidos, repartieron algunos ejidos a algunos a personas individuales, jóvenes, razón por la cual se les entregó, pero todavía con la concepción que se tiene de que son tierras ociosas y los ejidos que están en manos de las municipalidades. Concluyo entonces, jóvenes, para entrar a ver tres conceptos de los conceptos básicos, por favor, de la primera unidad de nuestro programa y que está en el libro del doctor Carlos Paixola. Pero quisiera, para concluir el tema, jóvenes, del despojo, por favor. Encontramos entonces el tema del despojo, jóvenes, decíamos en el caso del régimen colonial, sí, y luego nos pasamos al régimen liberal, el segundo momento del despojo, pero de comunidades, de pueblos, fundamentalmente, jóvenes. Y luego la posibilidad de restitución de estas tierras es más o menos lo que sucede con Rafael Carrera, entregar algunas tierras y especialmente, jóvenes, con el régimen de Jacobo Arbenz Guzmán. Pero más que Jacobo Arbenz Guzmán, yo creo que, jóvenes, realmente la idea fundamental parte de los ciudadanos guatemaltecos ilustrados, que conocían la problemática nacional, que forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que van a elaborar esta constitución para muchos de avanzada, para nosotros de avanzada, pues, para el abordamiento de la problemática de Guatemala. Se plasma en esta Constitución de la República algunos derechos también de restitución en tema patrimonial, cultural, espiritual, si queremos, jóvenes, esto que les mencionaba en estas condiciones, pero también obviamente del tema tierra, al hablar, al disponer la Constitución de la República de una política integral para el funcionamiento. Luego, el caso este de la reforma agraria, jóvenes, acá pues ya no hay despojo de tierras a las comunidades, sino que fundamentalmente aparece el tema de los ejidos, sino que acá se van a entregar a campesinos tierras comunales, a veces de 5 caballerías, de 10 caballerías, pero a campesinos ya no considerados como pueblos jóvenes, quizá la gran diferencia, sino como trabajadores del agro, como trabajadores agrícolas.
e incluso no se identifican pues como colectividad, como estamos viendo desde esta perspectiva, y el otorgamiento de los patrimonios agrarios colectivos. Concluido eso en el tema del despojo, quisiera ver esto, jóvenes, se me escapaba, por favor, para no dejar en el tintero lo que aparece en los conceptos, eh, creo que básicos que hemos abordado y vamos a seguir abordando en el tema hoy, jóvenes, el concepto de indio. El concepto indio, como dice el documento que les he mencionado, señala que es un concepto ideológico que identifica al oprimido, al conquistado, históricamente primero como esclavo y luego como siervo colonial, con fuerte carga peyorativa en la sociedad guatemalteca. Por favor, jóvenes, esto agrega el profesor Severo Martínez. Es nada más cuestión ideológica, no tiene base real. Es cuestión de ideas, señala. Por favor, así lo entendemos, ustedes lo pueden cuestionar, ustedes pueden analizar y van a tener su propio criterio, jóvenes. Decíamos, el indio se manejó durante la colonia e incluso aún se sigue manejando el concepto indio, referido a la población indígena, podríamos decir hoy, a la población natural, si queremos utilizarlo, pero con fuerte carga peyorativa en la sociedad guatemalteca. Dos, el concepto ladino mestizo se fue también acuñando durante la colonia, concepto que se acuñó en la sociedad colonial guatemalteca, refiriéndose a las personas descendientes de español e indígena. Antes, precisamente, cuando se da la conquista, pues no existían ladinos o mestizos jóvenes, sino que es más tarde y se fue acuñando durante la sociedad colonial, a lo largo del régimen colonial y hoy día en la misma sociedad guatemalteca. Y finalmente el concepto criollo. El criollo es el habitante nacido en América de padres europeos, usualmente peninsulares, o sea, los españoles que se trasladaron para acá como conquistadores o colonizadores, o bien de otros orígenes, no necesariamente españoles, pero especialmente españoles jóvenes. Recordemos, el término criollo es bastante generalizado en el caso de América del Sur, donde llegaron, por ejemplo, los portugueses, pero se está hablando de los europeos jóvenes, en el caso de nuestros españoles especialmente, o los descendientes solamente precisamente o de los peninsulares. Entonces, vamos a hacer esa diferencia entre el concepto indio aplicado a la población indígena. El concepto ladino mestizo aplicado precisamente al nuevo ser que nace en estas tierras producto precisamente de esa relación entre español e indígena. Y criollos también son los que nacen en estas tierras, pero hijos de españoles. Y aparece entonces el concepto criollo. Creo que es importante, por favor, porque a lo largo del desarrollo de nuestro curso vamos a ir manejando estos conceptos. Termino con esto, jóvenes. Por favor, si hubiera preguntas, tenemos un minuto. Termino con esto. El concepto indio se está cuestionando a lo largo de América Latina y en la sociedad guatemalteca. De igual manera, el concepto ladino, mestizo, jóvenes, más, digamos, acá, no así el concepto criollo. Si realmente es el concepto adecuado para hablar de un grupo de seres humanos e incluso de pueblos, de comunidades. Acá igual el concepto indio con carga peyorativa que vino de la colonia también se está cuestionando cuál es el concepto adecuado a estas comunidades, a estos pueblos. Y en estos días donde ya hay mayor ilustración, mayor información respecto a la existencia de estos grupos humanos. Hasta acá pues, sigue el cuestionamiento, jóvenes. Dejo acá, jóvenes, ya que se nos está yendo el tiempo, solo les quiero indicar, por favor, si hay algunas preguntas, las pueden formular, si fueran tan amables. Tenemos unos minutos, jóvenes. ¿Algunas preguntas? Bien, entonces,
El día de hoy, jóvenes, les voy a compartir estas diapositivas sobre el tema. E incluso les decía también algunos documentos relacionados con el tema propiamente. Gracias, Amanda. Estamos bien, muchas gracias. Entonces, en clase. Y reitero para los compañeros que llegaron un poco tarde, que ingresaron tarde, por favor, nuestro examen se va a realizar en clase, cuyo código ya ustedes lo conocen, lo manejan y lo tienen jóvenes. Es el TLQBSZ minúsculo, por favor. Ustedes ya tienen y manejan el plan. Les agradezco mucho. Les deseo feliz tarde. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase, jóvenes. El viernes, ojalá pudiéramos hacer muy brevemente un repaso, jóvenes. Por favor, muchas gracias, jóvenes, con permiso. Buenas tardes. Feliz Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Gusto saludarles, jóvenes. Les deseo feliz tarde. Con su permiso, me voy a retirar, jóvenes. tarde, Buenas tardes. Gusto saludarles. Feliz tarde. Con permiso, jóvenes.